Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la Tele-IC programada para hoy, viernes 24 de noviembre, con el tema Fármacos y enfermedad renal, a cargo de la doctora Betel Enríquez Almanza, médico asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Enríquez. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Este tipo de charlas son realmente muy importantes. Espero que podamos aprender hoy día un poquito más. Bueno, este tema es un tema bastante frecuente y tal vez no le prestamos mucha importancia. Fármacos y enfermedad renal crónica, ¿no? Diariamente nos enfrentamos, no solo yo, sino también nuestros familiares, amigos, un dolorcito de cabeza, nos tomamos una pastilla. Tenemos amigos que a veces te dicen, toma esta pastilla porque es buena para esto, es buena para el hígado, es buena para el riñón. Eh, no medimos las consecuencias de la automedicación. Muchas veces tenemos alguna enfermedad, nos recetan un tratamiento, no asistimos a la consulta, tomamos el tratamiento sin la supervisión de un médico y simplemente pasan los días y seguimos tranquilamente nuestras vidas, ¿no? Por otra parte está la enfermedad renal crónica, que es una patología cada vez más frecuente, silenciosa, puesto que no da síntomas en un inicio, ya da síntomas cuando es muy tarde, ya no se puede hacer tal vez mucho más para prevenirla o recuperar la función renal. Y entonces están estas dos enfermedades, ¿no? La enfermedad renal crónica y la automedicación. Entonces, también nos enfrentamos diariamente tal vez a noticias como esta, en la cual vemos en las noticias, en los periódicos, eh, tal vez fallecimientos, muertes, niños, adultos, por tomar abundantes pastillas, algún fármaco, etcétera, ¿no? Y finalmente fallecen, ¿no? Tal vez no necesariamente de falla renal, pero sí en el contexto de una falla multiorgánica, donde finalmente también el riñón logra lastimarse y finalmente puede ser parte de la muerte de este paciente, ¿no? Parte de este resultado. También, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, hay noticias como esa del año 2022, donde murieron casi 100 niños por un jarabe que recetaban allá frecuentemente para la gripe, y muchos niños sufrieron de falla renal y casi 100 niños murieron por este jarabe, ¿no? Fue un gran escándalo, tuvieron que retirar este fármaco. También vemos noticias como esta del año 2020, una práctica muy habitual nuestra, ¿no? El tener que ingerir hierbas, asumiendo que tienen alguna propiedad beneficiosa para prevenir el hígado, el riñón, etcétera, ¿no? Y muchas de estas hierbas que a veces desconocemos pueden ser muy tóxicas, ¿no? En este caso, fallecieron también por la ingesta de esta hierba santa, que no solo tiene efectos a nivel tóxico renales, sino también en hígado e incluso produciendo falla multiorgánica. Y entonces no es solo fármacos, ¿no? Y hierbas, fármacos, sino que también se ha visto que existen otro tipo de actividades, tratamientos, que también muy rutinariamente podemos ver en nuestra vida, en nuestra rutina diaria, ¿no? Como es los alisadores de cabello, ¿no? En esta revisión de serie de casos asiática, encontraron que utilizando estos alisadores de cabello en base de queratina, eh, pudieron juntar una gran cantidad de pacientes que realizaron injuria renal aguda e incluso llegaron a diálisis. Entonces, estamos hablando de fármacos que malogran, pueden ocasionarnos algún daño en el riñón, pero conocemos las funciones de nuestro riñón. O sea, ¿por qué es tan importante saber y proteger la funcionabilidad de nuestro riñón? Nuestro riñón es un órgano vital para todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿no? Realiza funciones muy esenciales como es el control de la presión arterial,
todos los alimentos que nosotros ingerimos diariamente, al metabolizarse producen muchas toxinas, ¿no? Las cuales nuestro riñón se va a encargar de eliminarlas por la orina. También todo lo que nosotros consumimos junto con nuestros alimentos, todas las bebidas que ingerimos en exceso tal vez, o bebidas tal vez no saludables como gaseosas, con muchos o jugos con muchos colorantes, preservantes, todo esto es metabolizado por nuestro riñón. A su vez, nuestro riñón se encarga de la producción de la eritropoyetina, que esta hormona actúa directamente en la médula ósea produciendo la hemoglobina, ¿no? Produciendo la eritropoyesis, que es la formación de los glóbulos rojos. Entonces, nuestro riñón interviene en la producción de los glóbulos rojos y así el paciente ya no tiene anemia. Otra función importante del riñón es el control mineral óseo, ¿no? Y esto es en relación al calcio, al fósforo en nuestros huesos y a la activación de la vitamina D, que es muy necesaria para esta regulación. Entonces, ¿qué sería la nefrotoxicidad? La nefrotoxicidad es el término utilizado para describir el rápido deterioro de la función renal, ¿no? Todas estas funciones que hemos visto podrían deteriorarse por un fármaco nefrotóxico, ¿no? Y estos fármacos son aproximadamente el 20% de la nefrotoxicidad. Entonces, ¿cómo actúan estos fármacos, no? Los fármacos nefrotóxicos, una vez el paciente está expuesto a ellos, pueden haber algunos fármacos que muy rápidamente pueden ocasionar un daño en el riñón. Ese daño abrupto, súbito del riñón se llama injuria renal aguda, que es una fase temprana, ¿no? Y es reversible, o sea, se puede tratar y se puede recuperar la función del riñón. Pero sin embargo, si este fármaco nefrotóxico que ocasiona daño en el riñón, el paciente lo recibe persistentemente en el tiempo, puede ocasionarnos la que ahora es una pandemia mundial, la enfermedad renal crónica, ¿no? Lo que es el propósito de esta exposición. Entonces, a futuro tal vez utilice el término ERC, me estoy refiriendo a enfermedad renal crónica. Muy bien. Entonces, tenemos un paciente con riñones sanos. Mi paciente tal vez va a automedicarse sin saber las consecuencias o los riesgos y persistentemente va a recibir un fármaco, tal vez automedicándose o tal vez por no seguir adecuadamente el tratamiento, ¿no? Entonces, existen algunos fármacos que si se sabe que son nefrotóxicos y los recibe persistentemente, nos pueden llevar a la RC. Un ejemplo de esto son los aminoglicósidos, ¿no? Que en dosis altas y larga duración nos puede llevar al RC. O sea, ya se sabe que este fármaco puede dar ese efecto, ¿no? Sin embargo, hay muchos fármacos en los cuales no se puede predecir cómo el organismo, nuestros riñones van a reaccionar. Entonces, no hay manera de prevenir el daño del riñón. Un ejemplo de ellos son los inhibidores de bomba de protones, ¿no? El ejemplo, el famoso omeprazol, que a veces tomamos para la gastritis y que algunas personas, por su propia idiosincrasia, o sea, su propio organismo, no es necesario una sobredosis, sino basta una sola dosis y pudieran desarrollar injuria renal aguda, o sea, un daño renal agudo producto de la exposición a este fármaco. Entonces, estamos hablando de que muchos fármacos pueden tener algún efecto nefrotóxico. Y es verdad, ¿no? Algunos ya están totalmente conocidos que tienen ese factor de riesgo de la nefrotoxicidad. Y hemos visto que hay algunos fármacos que pudieran tal vez, dependiendo de la persona, producir algún tipo de daño renal. Pero sí también está descrito quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar la nefrotoxicidad por estos fármacos, ¿no? Y esos factores de riesgo incluyen a los pacientes mayores de 60 años, puesto que los riñones también con la edad vienen a deteriorarse, ¿no? Y eso es normal, eso es parte del envejecimiento. Entonces, un paciente mayor de 60 años, factor de riesgo para hacer nefrotoxicidad, si es que se expone a estos fármacos. Pacientes ya con diagnóstico de enfermedad renal crónica, o sea, que ya tienen la creatinina y urea
elevadas, ¿no? Por encima de lo normal. A su vez, existen ciertas condiciones clínicas que nos pueden hacer susceptibles a que el riñón pueda alterarse su función si reciben nefrotóxicos. Por ejemplo, ¿no? Cuadros clínicos como vómitos, diarrea, sangrados, el riñón puede estar, por estas propias patologías, puede estar afectado. Y si sobre eso yo le agrego un fármaco nefrotóxico, puede empeorar el funcionamiento del riñón. Algunos pacientes con antecedentes de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que sabemos que pueden ser factor de riesgo, así solitos nada más para enfermedad renal crónica, pacientes que están con sepsis, pacientes con malformaciones del riñón, o sea, aquellos que tienen tal vez un solo riñón, un riñón más grande que el otro, o que tienen tal vez malformaciones de la vejiga, de los uréteres, tienen también riesgo de que puedan tener enfermedad renal crónica. Y al tener el riesgo de enfermedad renal crónica, pues hay el riesgo de que haya nefrotoxicidad, que ese riñón se altere por esos fármacos nefrotóxicos, ¿no? Y también igualmente el antecedente de litiasis renal. Otra pregunta que nos podríamos hacer, y seguramente muchos se hacen, ¿cuáles serán los más nefrotóxicos, no? Son múltiples los fármacos, ¿no? Y de diferentes tipos y para diferentes patologías, los cuales nos pueden ocasionar nefrotoxicidad, ¿no? Es importante siempre que si alguno de estos factores de riesgo que hemos señalado aquí, yo los tengo como paciente o mi familiar los tiene, pues es importante que en la consulta de cualquier patología, pues si va a recibir un tratamiento, hable con su médico, pregúntele sobre los diferentes tipos de fármacos, tal vez que pudieran recibir su familiar, y si podría tener algún efecto nefrotóxico u otro efecto secundario, ¿no? Porque si yo ya estoy identificando que tengo estos factores de riesgo, pues hay que preguntar si los fármacos que vamos a recibir son nefrotóxicos o no. Aquí les enlisté tal vez los fármacos, los ejemplos más importantes de fármacos nefrotóxicos. Y como vemos es a todo nivel de patología, ¿no? Tenemos antidepresivos, estabilizadores del ánimo, que muchos de ellos pueden producirnos rhabdomiólisis. ¿Eso qué significa? Es una enfermedad a nivel del músculo, la cual puede ocasionarnos injuria renal aguda, o sea, daño renal agudo, ¿no? Los analgésicos, ¿cuántos de nosotros o nuestros familiares se automedican con fármacos para el dolor? Los AINES, hablamos de naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, y nos hacemos poner, lo tomamos y no pensamos en el efecto secundario que pudiera tener, que es la nefrotoxicidad. Antibióticos, y en la lista de antibióticos son pues muchísimos, ¿no? Antivirales, antirretrovirales, antibióticos de amplio espectro, antiparasitarios, y todos ellos con diferente tipo de mecanismo pueden ocasionarnos nefrotoxicidad. Las hierbas, ¿no? Tenemos una población multicultural y mucha de nuestra población y muchos de nosotros tenemos la costumbre de tomar hierbas, ¿no? La hierba que es buena para el hígado, la que es buena para el riñón, para bajar de peso, para el estreñimiento, etcétera, para dormir, etcétera, ¿no? Y tomamos sin ninguna precaución, sin ningún tipo de supervisión médica estas hierbas, ¿no? El otro día atendí una paciente que se había tomado suplementos nutricionales, le habían recetado unas hierbas que eran buenas para el hígado, otras que eran buenas para el riñón, otras que eran buenas para la salud en general, para la circulación, etcétera. Entonces, la mezcla de todo ello había ocasionado que empiece a hacer hematuria, o sea, que empiece a orinar con sangre y que se suba la presión, ¿no? Se estaba haciendo ya un daño renal secundario a toda la mezcla de todo lo que se había automedicado, ¿no? Y entonces ella no recibió ningún fármaco, ella mezcló puras hierbas y suplementos nutricionales. Entonces, tener mucho cuidado. El uso de drogas, ¿no? Tal vez no es muy frecuente, pero tal vez conozcamos familiares, amigos o tal vez hayamos tenido contacto con este tipo de drogas, pues hay que saber que son nefrotóxicas, muchas de ellas. Y no solo nefrotóxicas, ¿no? Sino
que pueden dañar otros órganos también. El uso del contraste. El contraste endovenoso es una sustancia que se utiliza en radiología, en el servicio de radiología, para que las imágenes, los estudios imagenológicos como tomografías, resonancias magnéticas, se puedan realizar con una mayor claridad. Se puede, o sea, la imagen ser mucho más nítida, mucho más clara, las estructuras del cuerpo se identifiquen mucho mejor, y con lo cual nuestro médico tratante que ha ordenado este estudio pues pueda dar un diagnóstico, un tratamiento a nuestro paciente, ¿no? O sea, el uso de contraste es importante, ¿no? Sin embargo, en el pasado, esta sustancia, pues era una sustancia muy nefrotóxica. Actualmente los contrastes modernos son menos nefrotóxicos, pero sin embargo, se tiene que mantener las medidas de precaución para evitar la nefrotoxicidad por contraste, lo cual incluye hidratación, monitoreo de la urea y creatinina, que son los valores de sangre para ver la función del riñón, etcétera, ¿no? Y valorar el riesgo-beneficio de su uso también, puesto que un estudio tomográfico pues a veces muy, muy importante para el diagnóstico. Y otro ejemplo típico, lo que les hablaba de fármacos nefrotóxicos, los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, como hemos dicho, ¿no? Es nefrotóxico en el sentido de que independientemente cada persona puede tener el riesgo de desarrollar nefritis intersticial, o sea, como una alergia, una patología, la cual hay una injuria renal aguda, un daño súbito, brusco del riñón, y pudiera generar incluso en el futuro enfermedad renal crónica. Y no son los únicos fármacos, hay muchos fármacos nefrotóxicos a todo nivel, ¿no? Hablé tal vez aquí los más importantes, pero recordar que también inmunosupresores utilizados en muchas enfermedades autoinmunes y enfermedades nefrológicas también pueden ocasionar nefrotoxicidad, ¿no? Antirretrovirales, la quimioterapia, algunos fármacos de quimioterapia también, y muy raramente las estatinas, atorvastatina, simvastatina, que utilizamos para el colesterol, los médicos que solemos indicar, también muy raramente pueden ocasionar rhabdomiólisis, esta patología a nivel del músculo, que nos puede llevar también a injuria renal aguda, o sea, al daño agudo del riñón. El mecanismo de daño pues es bastante complejo y es muy variado, ¿no? Aquí en este cuadro de esta revisión de este año pues mencionan los diferentes mecanismos de daño renal de muchos antibióticos, ¿no? Y acá tenemos una lista de múltiples antibióticos antivirales, antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y el daño es a todo nivel, o sea, pueden ser un daño hemodinámico, formación de cilindros, formación de cristales, daño en el intersticio renal, necrosis tubular, o sea, un daño muy severo a nivel renal. Y este daño, si no se trata a tiempo, pudiera ocasionar enfermedad renal crónica, o sea, ocasionar un daño permanente en el riñón. Volviendo al tema de las hierbas y de algunas prácticas tal vez de estilos de vida, de dieta, que a veces no conocemos, ¿no? La magnitud de la nefrotoxicidad que está, como han visto, a todo nivel. En esta última revisión de este año de la guía de enfermedad renal crónica de CADIGO, pues nos da este cuadrito que es muy interesante, esta figura, en la cual nos menciona a nivel de región cuáles son los nefrotóxicos más frecuentes, ¿no? Y que se han demostrado que realmente son parte de la dieta de la población y es nefrotóxica, ¿no? Y como vemos ahí en nuestra región, en América del Sur, pues se ha identificado que es nefrotóxico el propóleo, la carambola y la uña de gato, ¿no? Entonces, si ya esto está identificado, si ya se sabía que esto era nefrotóxico, pues debemos tratar de evitar su consumo, ¿no? Tenemos nosotros una cultura siempre de toma esto que es bueno para tal cosa, entonces tal vez como que evitar ese tipo de automedicación, no solo de fármacos, sino también de evitar ese tipo de consumo tal vez un poco inadecuado de hierbas,
etcétera, ¿no? Para prevenir alguna enfermedad, ¿no? Entonces, recordar propóleo, carambola y uña de gato se han identificado que son nefrotóxicos. Pero llama la atención también que en América del Norte, el jugo de noni también lo han reportado como nefrotóxico, ¿no? Y no nosotros vemos mucho, ¿no? La publicidad que el noni que es bueno para prevenir el cáncer, a todo nivel que te va a desinflamar, etcétera, ¿no? Entonces, el jugo de noni tal vez por ahí deberíamos también evitar. Y bueno, ¿no? Hemos hablado de los fármacos, las hierbas nefrotóxicas y de la enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, cómo esto también pudiera llevarte a la enfermedad renal crónica. Y yo les había comentado de que la enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa, por eso es que es difícil a veces diagnosticarla tempranamente y a tiempo, ¿no? Y había dicho que la enfermedad renal crónica también es un factor de riesgo propio para que si yo tengo enfermedad renal crónica y recibo un fármaco nefrotóxico, pues se puede empeorar. Entonces, yo creo que una duda, y al hacer esta exposición, pensé que una duda que iba a hacerse los pacientes es, ¿cómo puedo saber si yo tengo enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, quise aprovechar este espacio también un poco para hablar de ello. Nuestro riñón funciona, digámoslo, como suelo decírselos a mis pacientes, ¿no? Como un 100%, ¿no? Eh, la enfermedad renal crónica tiene 5 estadios, ¿no? Y cada estadio es el de cada vez mayor deterioro de la función renal. Imaginemos que cuando tiene menos de 15%, entre comillas, porque no es un porcentaje, menos de 15% sería el estadio 5, donde el riñón ya no funciona tal vez nada de nada. Entonces, o funciona tal vez muy poquito, ¿no? Entonces, en este estadio, en el estadio 5, en el último estadio, es que ya nosotros vamos a necesitar diálisis. Entonces, todos los demás estadios, el estadio 1, 2, 3 y 4, incluso hasta el estadio 5, de repente no va a haber síntomas. Entonces va a ser un poco difícil el diagnóstico. ¿Y qué es la diálisis? Entonces, cuando nuestro riñón ha perdido su funcionamiento, empiezan a acumularse muchas toxinas en nuestro cuerpo, ácidos y toxinas y tal vez líquido. Y ya nuestro organismo pues no va a poder sobrevivir si no hay un tratamiento que reemplace al riñón. Ese tratamiento que reemplaza al riñón se llama terapia de reemplazo renal. Nosotros tenemos la hemodiálisis, que es la que más frecuentemente se hace en nuestro país, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Entonces, la hemodiálisis es aquel tratamiento en el cual el paciente se le conecta a una máquina, se extrae su sangre, se hace 3 veces por semana. Al extraer su sangre, un filtro purifica su sangre y se la vuelve a devolver al cuerpo, ¿no? Entonces, este tratamiento es 3 veces por semana, mínimamente 3 horas y media. No, nadie quisiera que nosotros lleguemos a ese telepunto, ningún familiar nuestro quisiera que llegue a este punto. Es una enfermedad que realmente cada vez está teniendo mayor prevalencia. Es bastante preocupante puesto que tanto los recursos económicos y sobre todo el recurso humano, ¿no? Somos muy pocos nefrólogos, enfermeras, técnicos, que muchas veces hasta no nos damos abasto para atender a toda la cantidad de pacientes que hay. Hay muchas regiones donde no hay acceso a esta terapia de reemplazo renal, que ocasionan problemas como la migración, tienen que migrar a otra ciudad donde sí hay diálisis. Es un gasto para las familias, es una preocupación para los pacientes, sus familiares. Entonces, no quisiéramos llegar a este punto. Es por eso también el motivo de estas exposiciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para yo desarrollar enfermedad renal crónica? Porque puedo estar en estos momentos encontrarme ahí detrás de la pantalla y pensar, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tengo yo? ¿Tendré enfermedad renal crónica? O sea, ¿puedo tenerla? Los factores de riesgo son si yo tengo diabetes, ¿no? Si tengo diabetes, tengo mucho factor de riesgo para hacer enfermedad renal crónica. Si tengo la presión alta, o sea, me controlo mi presión, puedo tener enfermedad renal crónica. Pacientes con problemas cardíacos, ¿no? Esto sí es muy también un factor de riesgo importante. La obesidad, también otro factor de riesgo. La historia familiar de enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, tengo un familiar, hermano, padre, madre,
tal vez por ahí alguien que tuvo enfermedad renal crónica, pues es importante ver, porque hay algunas que son hereditarias o están relacionadas genéticamente. El uso de tabaco, que es un hábito muy malo, no solo produce cáncer en diferentes órganos, sino que también nos puede llevar a la enfermedad renal crónica y el factor de riesgo de tener más de 60 años, ¿no? O sea, la edad es un factor de riesgo también. ¿Cómo puedo saber que mi riñón está bien o está mal? Pues tengo que ir al médico. Tengo que ir al médico a evaluar, hacerme una evaluación completa, puesto que, como les había mencionado, no hay síntomas. No hay síntomas en las fases iniciales e incluso hasta bien tardíamente. Entonces, tengo yo que tener presente que me van a hacer una ecografía renal para ver mi riñón. De repente yo estoy viviendo con un solo riñón y no lo sé. Un solo riñón puede hacer las funciones de todos las funciones de los dos, o sea, puede estar tranquilamente viviendo con un solo riñón. Lo voy a saber con una ecografía renal. Puedo tener poliquistosis renal, o sea, múltiples quistes en mi riñón, pero sin embargo mi riñón funciona. Pero es un factor de riesgo para más adelante hacer enfermedad renal crónica. Entonces, eh, una ecografía me va a ayudar muchísimo a saber que todo esté bien en el riñón, en su forma, en su morfología. Un examen de sangre, como hemos visto, la urea y creatinina, me van a ayudar a definir la función del riñón. Entonces, un examen de sangre también me lo van a solicitar. Y un examen de orina para ver las características de la orina que estén también dentro de los valores normales y que no esté eliminando alguna sustancia como proteínas, sangre, de forma anormal, ¿no? Entonces, básicamente la evaluación de la función del riñón es en la ecografía, estudios de sangre y el examen de orina. Entonces, esta preocupación por la enfermedad renal crónica, por la salud del riñón, pues no es solo una preocupación local, sino que es una preocupación a nivel mundial. Todos los años, los nefrólogos, el segundo jueves de marzo, celebramos el Día Mundial del Riñón. Y ese día, todos los años, particularmente, escogemos un tema y tratamos de advertir a la población y a las autoridades y al mundo entero, pues que la salud renal tiene que ser para todos y que hay diferentes temas donde la población y los gobiernos deben de enfocarse. Este era el logo antiguo que, bueno, se hizo, ha tenido muchísimo tiempo este logo. El logo actual ahora es este. Y el 14 de marzo toca el año 2024, ¿no? Y el tema es avanzar en el acceso equitativo a la atención y la práctica óptima de la medicación. Ahora les explico un poquito del tema del próximo año, ¿no? Y como les decía, ¿no? La enfermedad renal crónica es una pandemia. Al momento hay 850 millones de personas afectadas en todo el mundo. Para el año 2019, 3 millones de personas habían muerto por enfermedad renal crónica. Se proyecta que para el 2040 la enfermedad renal crónica sea la quinta causa de muerte, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Cómo progresivamente con los años ha ido incrementándose la mortalidad por enfermedad renal crónica y la prevalencia y volviéndose un factor de riesgo incluso hasta para mortalidad. Entonces, esto es mucho interviene con el cambio climático, la falta de agua va a ser un factor crucial a nivel mundial. Tenemos muy malos hábitos alimenticios, falta de ejercicio, falta de estilos de vida saludable, entonces eso va a calar mucho, ¿no? Por eso es que se prevé esto para el 2040. El tema del año 2024 es un tema muy importante, ¿no? O sea, tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos para prevenir la enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, las últimas 3 décadas, el tratamiento del RC, o sea, la terapia de diálisis, el trasplante, diálisis peritoneal, verdaderamente ha sido muy importante, ¿no? O sea, nos hemos centrado en eso, pero realmente tenemos ahora, con todos los avances terapéuticos, eh, con todo lo que ya se viene estudiando, se tiene que tratar de retrasar o prevenir la enfermedad renal crónica, ¿no? Para tratar de mitigar todas sus complicaciones, ¿no? Las cuales son básicamente cardiovasculares y por último evitar la diálisis, ¿no? Entonces, ¿qué plantea pues esta iniciativa del Día Mundial del Riñón? Que tenemos que dar una atención renal óptima.
Y para esto, o sea, a nivel mundial tenemos que superar muchas barreras a todo tipo de nivel, ¿no? Y eso es las políticas de salud, ¿no? Tenemos que garantizar y exigir a nuestras autoridades que exista y se garantice una prevención primaria y secundaria de la enfermedad renal crónica, que existan los presupuestos y que se cumplan con las metas para esto, ¿no? Para la prevención primaria de la enfermedad renal crónica. Que exista una prestación de atención médica, o sea, que exista un enfoque integral, no es simplemente el equipo de nefrología, sino a todo nivel, que pueda tener en contacto con el paciente, que se pueda hacer una atención integral al paciente, sobre todo valorando de dónde viene, respetando su culturalidad, eh, tratando de quitar esas barreras para la atención médica y poder dar una atención renal de mayor calidad y sobre todo prevenir la progresión del RC, ¿no? En todos los niveles de atención del paciente y todas las especialidades. En cuanto a los profesionales de salud, pues tenemos que seguir adoptando toda la innovación científica que tengamos a la mano, farmacológica y no farmacológica, para prevenir y tratar la enfermedad renal crónica, así como enfatizar que como profesionales de salud, nuestra comunicación tiene que ser la más adecuada, efectiva, que llegue a nuestros pacientes con mucha empatía para que nuestro paciente pueda adherirse a estos cambios en cuanto a sus estilos de vida, a su dieta, a la adherencia a los fármacos, etc. ¿No? Haciéndole hincapié al paciente de que todo esto es solo para que él pueda tener buenos resultados y no llegue a la diálisis. Y siempre otra medida importante, me parece que la más importante, es empoderar a los pacientes y a las comunidades, ¿no? Esto siempre lo mencionamos, es muy importante que el paciente conozca, sepa qué es la enfermedad que puede tener o que padece, que es la enfermedad renal crónica, sepa qué opciones de vida saludable tenga, sepa de su autocuidado, sepa de la importancia de por qué tiene que adherirse al tratamiento médico, por qué tiene que ir a su control, entienda la magnitud de su enfermedad. De esta manera, también las comunidades y los pacientes, al empoderarse, estar informados, pueden tener también mejores gestiones, mejores políticas a nivel local para promover su salud. Y finalmente, algunas conclusiones y recomendaciones. Es un tema bastante amplio. Quise tal vez tocar los puntos más importantes eh, para ustedes. Como primera conclusión, pues es una infinidad de fármacos los que pueden ocasionar nefrotoxicidad de forma tal vez mínima o ser muy nefrotóxicos. Entonces, tenerlo presente, evitar de todas maneras la automedicación. Si veo que yo, mis familiares, tenemos factores de riesgo, pues con más razón evitar la nefrotoxicidad. Y si tengo factores de riesgo para RC, pues con más razón hacerme un chequeo y ver cómo está la función de mi riñón. Si tengo diabetes, ir a mi control con el endocrinólogo. Si tengo la presión alta, ir a mi control de la presión arterial, etc. Ahora, tal vez yo por alguna patología estoy tomando un medicamento nefrotóxico, ¿no? Y tal vez es necesario que me añadan otro tratamiento más, pues preguntar si este nuevo fármaco es nefrotóxico porque ya vengo tomando uno nefrotóxico. Entonces, en este sentido, el atenderse por un especialista, consultar, preguntar, estar atentos a su evolución, a su funcionamiento de su riñón, es importante también, ¿no? O sea, siempre es bueno que tengan una comunicación muy adecuada con su médico tratante. Y para eso, pues, imprescindible que acuda a todas sus citas y se haga todos los análisis que se le soliciten. Así su médico va a poder controlar adecuadamente su enfermedad y su función renal, ¿no? O sea, no evitar la automedicación, la falta de adherencia a las consultas, etcétera. Y como punto final, bueno, la nefrotoxicidad inducida por fármacos suele ser reversible aún con una detección temprana. Normalmente suspendemos los fármacos que están ocasionando esta nefrotoxicidad, se hidrata, tal vez un antiinflamatorio y el riñón puede recuperarse. Entonces, siempre es bueno que todo
lo que tenga que ver con la medicación sea llevada por un especialista, ¿no? Ese es el mensaje final. Y volviendo al Día Mundial del Riñón, pues las 8 reglas de oro para mantener los riñones sanos, que deberíamos recitarlo tal vez como un Padre Nuestro, tal vez con nuestros familiares y con nosotros mismos, ¿no? Mantenernos en forma y activos, ¿no? Hacer ejercicio se tiene que volverse parte de nuestra rutina. 2, llevar el control regular de los niveles de glucosa. Soy diabético, con más razón. No soy diabético, pues tengo la certeza que mi glucosa está bien. Tengo familiares diabéticos y yo estoy gordito. Puede ser que también tenga diabetes o tal vez no, pero tengo que saber que mis controles de glucosa están bien. 3, el monitoreo de presión arterial, ¿no? Es importante también, sobre todo si tengo familiares u otros factores de riesgo, monitorear la presión arterial. 4, alimentarse sanamente y cuidar tu peso, ¿no? Entonces es bien importante al hacer ejercicio, alimentarse bien y cuidar, no evitar la obesidad, el sobrepeso, tratar de cuidar, no subir mucho de peso, porque puede ser factor de riesgo para enfermedad renal crónica, ¿no? Beber mucha agua, es importante hidratarse, sobre todo que ahora que empiezan olas de calor, es muy, muy importante hidratarse adecuadamente, ¿no? Y sobre todo aquellos que tienen tal vez trabajos donde los jornales hay mucha exposición al sol, muchas horas de deshidratación, es muy importante hidratarse adecuadamente. 6, no fumar, porque hemos visto que es un factor de riesgo también para enfermedad renal crónica, ¿no? 7, no te automediques, ¿no? O sea, está en las 8 reglas de oro, lo sabemos que automedicarse es una muy mala práctica que nos puede llevar a enfermedad renal crónica. Y si podemos evitarlo, qué mejor. Y la 8, ¿no? En cuanto a los antecedentes, si tienes diabetes, presión alta, obesidad o algún familiar tuyo padece enfermedad renal crónica, tienes que revisarte la función renal, lo que hemos visto, el examen de orina, los exámenes de sangre y la ecografía, por lo menos. Esas son las 8 reglas de oro. Y bueno, ¿no? Finalmente agradecerles por su atención. Espero que si hay alguna duda la podamos resolver. Siempre acudan a su médico ante cualquier duda de su tratamiento, de su medicación, de su función renal. Si hay la necesidad de que sean evaluados por un nefrólogo, pues estamos encantados para atenderlos en el servicio de nefrología. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Enríquez. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. Por favor, ¿podría brindarnos alguna otra recomendación final mientras damos unos minutos para que los participantes puedan realizar sus preguntas? Sí, bueno, hemos visto que son diferentes fármacos, diferentes, incluso hierbas, ¿no? Entonces, había en el pasado tal vez mucho desconocimiento, nuestras costumbres tal vez, nuestra falta de acceso a la información, y al ver que tal vez no sucedía nada, pues teníamos esos hábitos de automedicarnos, de tomar hierbas, tomar suplementos nutritivos, tal vez proteínas, etcétera, de forma tal vez muy irresponsable, ¿no? Pero ahora que ya hay tanta información, ya se sabe, muchas cosas están estudiadas y ya vemos muchos casos eh, de pacientes con enfermedad renal crónica con estos antecedentes, pues es motivo de reflexión para no seguir haciéndolos, no promover la automedicación. Si tenemos enfermedades, patologías como diabetes, hipertensión, tenemos que ir a nuestros controles, ¿no? Tenemos que seguir nuestro tratamiento de la mano de nuestro médico, ¿no? Eso es muy, muy importante. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos a proceder a la lectura de las preguntas. Nos consultan lo siguiente. ¿La planta cardo mariano afecta al riñón? De igual manera, ¿la planta fenogreco lleva alguna afección al riñón? ¿Me podría, es que no le escuché el nombre, por favor, de la planta? Ahí se lo acabo de colocar, doctora. ¿La planta cardo mariano afecta al riñón? De igual manera, ¿la planta fenogreco? Eh, a nivel mundial hay iniciativas para estudio de las plantas.
Sin embargo, en nuestro medio, como había mencionado, ya están plenamente identificadas el propóleo, la carambola y la uña de gato. Tendríamos que ampliar estudios de esas plantas que usted conoce que están ocasionando nefrotoxicidad. Las vamos a tener en cuenta, pero de todas maneras no tengo información a la mano sobre esas plantas. Lo que sí hacemos la recomendación siempre en nuestra consulta de nefrología es que todos los mates que nos den claros de hierbas que son conocidas, que son inocuas, o sea, que no hacen daño, mates claros como manzanilla, hierba luisa, anís, se pueden tomar. Pero si son mates oscuros, o sea, que nos produce un té cargado, pues ese no. Es preferible no tomar. Solo podemos tomar los mates claros, nada más. De todas maneras, le recomiendo, si es que esas hierbas que no son de uso común, porque primera vez que escucho, preferiblemente no las tome, ¿no? O sea, no debemos promover tampoco, así como que la automedicación, no debemos promover tampoco la toma de hierbas. Muchísimas gracias, doctora. Otra de las preguntas es el propóleo que funciona o que es empleado para tratar la tos en pacientes con resfrío o con bronquios en envases de jarabe. ¿Cuánto de esto puede provocar una enfermedad renal crónica? ¿Cuánto de su consumo? Claro, este es la primera vez que se están mencionando ya e identificando hierbas o algunos alimentos con grados de nefrotoxicidad, ¿no? Entonces, es un poquito todavía ahorita difícil decir qué dosis, cuánto tiempo de exposición, puesto que sería como que ampliar más estudios, ¿no? Pero si ya se está identificando que tienen algún grado de nefrotoxicidad, pues podemos fácilmente evitarlas, ¿no? Un resfrío puede ser tratado al primer nivel de atención de salud. Entonces, normalmente el médico tratante, pues al ser un resfrío, que básicamente es una infección viral, la cual tiene su tiempo de enfermedad y su ciclo de enfermedad corto, pues va a dar probablemente sintomáticos y nada más. No necesitamos añadir tal vez más cosas y si sabemos ya que el propóleo es nefrotóxico ahora, pues tratar de evitarlo, ¿no? Y como habíamos visto el caso particular de unos niños que tal vez fallecieron por el uso de hierbas, pues no vamos a esperar un desenlace fatal para tal vez evitarlo, ¿no? Mejor simplemente evitarlo a partir de ahora. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Terminamos la ronda de preguntas. Felicitarla, doctora Enríquez, y agradecer a todos por su participación e invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se toquen próximamente. Doctor Enríquez, ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros y que nos comparta esta importante información, ¿no? Y esperamos tenerla próximamente con nosotros en una telecapacitación o tele-IS. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.